Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de los aspectos básicos sobre baterías automotrices. Iniciaremos con un sistema eléctrico básico de un automóvil, el cual está conformado por una batería, un motor de arranque, un alternador o generador y un regulador de voltaje. Nuestro principal componente en este sistema es la batería, la cual es un dispositivo que almacena energía química y después esta es liberada en forma de energía eléctrica. Esta cuenta con tres funciones principales, donde la primera función de la batería y la razón de ser en el vehículo es proporcionar potencia al motor de arranque y al sistema de ignición del motor. La segunda función es proporcionar potencia adicional al sistema, esto es decir, cuando el sistema eléctrico requiere más demanda de la que el propio alternador puede producir. Cuando nosotros encendemos todas las cargas, luces, aire acondicionado, limpiadores, desempañadores, etc. Ahí trabajan la batería y el alternador en conjunto. La tercera función es actuar como un estabilizador de voltaje en el sistema eléctrico. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos altas y bajas en la red eléctrica del automóvil, todas estas variaciones llegan a la batería, de tal forma que todos los componentes internos del vehículo toman de la batería solamente lo que necesitan, ya sea en amperaje y voltaje, y va a ir directamente medido sobre su propio consumo. Esto se puede verificar conectando un voltímetro digital sobre la batería y cuando nosotros encendemos las luces podemos ver una caída de voltaje. A la hora de apagar las luces, vemos que el voltaje sube. Estas son las variaciones que tienen que ser absorbidas por la batería. La principal función del acumulador es arrancar el vehículo. Ahora, revisando lo que es la química interna de la batería. La química interna de la batería está formada por dos metales distintos, de los cuales tenemos óxido en dos formas: peróxido de plomo y óxido metálico esponjoso. Estas baterías tienen que estar sumergidas las placas en ácido sulfúrico y agua. De eso se le denomina electrolito. Ahí es donde se hace la reacción química que después es liberada en forma de energía eléctrica. Revisando los componentes internos de la batería, tenemos que esta está conformada por un asa, una caja, una tapa, postes y tapones en caso de tenerlos. Internamente tenemos lo que viene siendo la rejilla negativa, que una vez empastada se convierte en una placa negativa. Luego tenemos por otro lado la rejilla positiva, que también una vez ya empastada se llama placa positiva. Después tenemos un elemento que es el separador. El separador que impide que hagan corto las placas es una bobina de una cinta de polietileno, la cual después de que la placa entra en su interior, una de las placas va en el interior, ya que está en su interior, tenemos que esta cinta se sella por los costados, de tal forma que queda un sobre o una bolsa. De esta manera, una de las placas queda en el interior y la siguiente queda en el exterior, y así sucesivamente. Tenemos intercaladas las placas con separador con las que no lo tienen. Esto es para evitar que hagan corte. Después tenemos que a esas placas se les adiciona un conector, donde el cual se conectan todas las positivas y en el otro se conectan todas las negativas. Después de esto que tenemos ya las partes internas de la batería, vamos a ver qué es lo que sucede. A lo que vemos en esta imagen, tenemos aquí en esta parte un grupo de placas negativas y un grupo de placas positivas. A esto se le llama grupo elemento. Cada grupo o elemento nos genera 2.1 volts por celda o vaso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que una celda completamente cargada otorga 2.1 volts. Una celda o un grupo elemento. Para una batería de 12 volts, ¿qué es lo que tenemos? 6 celdas. En este caso, viendo internamente cómo es las divisiones de la batería, tenemos cómo es por dentro.
Aquí tenemos que una batería que nosotros vemos como una caja en general, en realidad es una caja dividida por 6 espacios, 6 cavidades, en las cuales estas son las denominadas celdas. De ahí de que tenemos que son 6 celdas, tenemos 12 volts. En el caso de que fuera una batería de 6 volts, tendríamos 3 celdas, y en el caso de una de 8 volts, tendríamos 4 celdas. De tal forma que el voltaje se suma, ya que internamente van conectadas en serie. Internamente, para hacer la conexión de cada una de estas celdas, los conectores que tienen las placas positivas y las placas negativas van unidos a través de un orificio que está en las paredes de las celdas. En este orificio, de esta manera, quedaría así. Estos orificios podemos observarlos aquí en el interior. Podemos ver aquí se ve un orificio, acá se ve el otro, están intercalados. Ahora bien, también tenemos nuestra tecnología de rejillas PowerFrame, la cual es una tecnología patentada directamente por Clarius. Esta tecnología de estas rejillas PowerFrame, tenemos que esta rejilla tiene un proceso continuo en el cual todo comienza como un listón de plomo. Un listón de plomo, el cual después pasa a ser maquinado y queda en esta forma. Esta rejilla tiene como característica que es un proceso ecológico de alguna manera porque está controlado en todo su proceso. La aleación está controlada, el proceso de desechos está controlado, ya que todas las perforaciones que salen de este troquel se vuelven a reciclar, se vuelve a procesar. Aquí tenemos también que esta rejilla está optimizada para el flujo de corriente, de tal forma que aquí vemos que en la parte inferior los hilos son más delgados y conforme va subiendo hacia la oreja se van engrosando, al igual que el marco. El marco también en esta parte viene más delgado y hacia la oreja se va engrosando. Esto hace que el flujo de corriente sea más eficiente y llegue más rápido para ser distribuido por el resto de los conectores. Asimismo, esta cinta, cuando se fabrica, no puede tener más de 1 milésima de tolerancia, por lo cual está controlado todas sus dimensiones en cuestión del espesor. También no es plana, no es completamente lisa. Esta superficie de la rejilla tiene imperfecciones, como podemos ver en la imagen. Estas imperfecciones en el momento del estampado se le generan y de esta forma tenemos una interfase de adherencia para el material activo. Esto ayuda a que el material activo se adhiera de mejor manera a la rejilla y lo que hace es que soporte más la vibración. Ahora vamos a hacer una comparación de rejillas. Tenemos lo que viene siendo la rejilla Expanded Metal, que es una rejilla negativa, la cual es una malla que es desplegada, es un corte que se le hace, es un listón de plomo, el cual se le hacen unas marcas, luego esto se estira con una máquina, se genera esta rejilla y de esta manera podemos ver, esta rejilla se hace para placas negativas. En este caso, haciendo la comparativa, esta rejilla no es buena para placas positivas, ya que no cuenta con un marco. Este marco lo que ayuda en las rejillas positivas es que controla el crecimiento de la placa. También su corrosión intramolecular es diferente. Su proceso es continuo y no tiene tanta precisión como para la PowerFrame. Ahora tenemos también una rejilla tipo libro, donde esta rejilla tipo libro es colada por gravedad. Esta es una buena rejilla, es una rejilla muy resistente, pero de alguna manera el proceso es por colado. También tenemos los hilos que corren en diagonal hacia la oreja, que también optimizan el flujo de corriente, al igual que en el marco. También podemos ver que el marco también está más reforzado. Esta es una rejilla que es un poco más pesada debido precisamente a su tipo de construcción. Aquí dependemos en gran medida de la habilidad del operador para estar dando el mantenimiento correcto a los instrumentos o a los moldes, ya que aquí podemos apreciar que hay una falta de continuidad en los hilos. Entonces, este es un proceso que requiere de mucha habilidad por parte del operador. En comparación con la rejilla PowerFrame, como podemos ver, pues todo está completamente uniforme, ya que al entrar el listón a la máquina troqueladora, hace todos los cortes perfectamente bien
hace el estampado para que se pueda hacer una correcta adherencia, y también tenemos aquí precisamente eso está optimizado. Podemos ver nuevamente cómo aquí se engrosan los hilos, igual por el marco, y fluye la corriente. Ahora, haciendo una comparativa de tecnologías, existen las rejillas o las placas en espiral. Aquí tengo un corte seccionado de un grupo de una batería óptima, donde estas son las placas enrolladas, y tenemos las placas convencionales que son completamente planas. Entonces tenemos una bobina que se le conoce como tecnología Spiral Cell y placa plana. Esta tecnología de Spiral Cell solamente está presente en baterías óptima. En el caso de las baterías convencionales o las baterías tradicionales, llevan las baterías, las placas son planas. Ahora, comparando otra tecnología, tenemos lo que son los separadores. Tenemos el separador de polietileno, que es un sobre, y tenemos el separador de AGM, que esta es una fibra absorbente. Sus siglas en inglés por eso son Absorbent Glass Mat. Este separador es el que impide que hagan corto una placa contra otra. En este caso, en una placa convencional, pues tendría que ser como una especie de sándwich, en el cual entra la placa, abraza el material y así impide que hagan corto una con otra. Para la tecnología de sobre, pues como ya lo mostré anteriormente, la placa entra en el sobre y de esta manera impide que hagan corto. Entonces tenemos dos tecnologías de placas. Tenemos placa plana, placa en espiral, y tenemos dos tecnologías de separador. Separador de fibra de vidrio absorbente AGM y separador de polietileno. Ahora bien, ¿qué tecnología está presente en cada batería? En el caso de la rejilla Power Frame, que es esta, está presente en toda la familia LTH. Todos los productos LTH. Tenemos LTH AGM, LTH normal, LTH High-Tech, LTH Taxi, LTH SUV, etcétera. Toda la familia LTH cuenta con este tipo de tecnología de rejilla Power Frame. Ahora vamos a hablar de las capacidades que tienen las baterías. Las baterías tienen diferentes capacidades eléctricas. Entre ellas tenemos dos capacidades de arranque. Tenemos lo que viene siendo la capacidad de arranque en frío a menos 18 grados centígrados y la capacidad de arranque a 0 grados centígrados. Es decir, tenemos dos normas por las cuales medir la batería. La primera, que es la capacidad de arranque en frío, se mide menos 18 grados centígrados. ¿Cómo se hace esto? Se pone una batería a plena carga y se pone en una nevera a bajar su temperatura a menos 18 grados centígrados. Se le aplica una corriente de descarga por un tiempo determinado, en el cual debe de mantener un voltaje estipulado dependiendo de la prueba o la norma que se esté utilizando. De ahí se va a obtener el número de amperes que puede proporcionar en un arranque menos 18. Se repite el mismo ejercicio, pero en este caso para la batería, para la capacidad a 0 grados centígrados, que sería la capacidad de arranque nada más. Las siglas de CCA significan Cold Cranking Ampere, capacidad de arranque en frío, y capacidad de arranque solamente es para 0 grados. Menos 18 CCA y menos 18 CCA y 0 grados centígrados para el CA. Ahora también tenemos otras capacidades. Tenemos la capacidad de reserva. La capacidad de reserva está medida en minutos. Esta capacidad está medida a un consumo constante de 25 amperes, en el cual la batería puede llegar a un voltaje de 10.5 voltios como voltaje terminal. ¿Esto cómo es? Tenemos aquí un ejercicio, un ejemplo, en el cual tenemos un vehículo que va conduciendo por una carretera y se le prende el foco testigo que está en el tablero. Ahí en ese momento que se prende el foco testigo, ¿qué es lo que sucede? Nos está indicando que tenemos un fallo en el sistema. No hay corriente proveniente del alternador. No sabemos si se reventó la banda, si dejó de cargar, se dañó el rectificador o se dañó el regulador. No sabemos qué sucede. Simplemente nos avisa que hay un problema de corriente y es mi minuto cero. Ahí en ese momento yo tengo que contemplar mi distancia de un punto de auxilio o mi destino. Por lo tanto, si yo tengo una batería de 160 minutos, como en este ejemplo,
160 minutos de reserva y mi punto de auxilio o mi destino está a 110 minutos, pues quiere decir que tengo suficiente tiempo para llegar, siempre y cuando mi consumo esté dentro de los 25 amperes. Ahora bien, entre mayor sea la capacidad, obviamente tendremos mayor tiempo para llegar a algún lugar. También tenemos que contemplar lo siguiente: esos 25 amperes están contemplados en condiciones adversas, es decir, conduciendo de noche, por lo tanto estamos utilizando luces, conduciendo con lluvia, estamos utilizando los limpiadores y el desempañador a una velocidad de alrededor de 80-90 kilómetros por hora, y esos 25 amperes estarían abasteciendo la ignición, estarían abasteciendo las luces, los limpiadores y los desempañadores. Si nuestro consumo fuera en el día y no estamos usando las luces, pues tendríamos más minutos. Si no está lloviendo, pues también tendríamos más minutos al no tener que estar utilizando los limpiadores y el desempañador. Entonces, ¿qué tenemos? Que si tenemos baterías de mayor capacidad de reserva, tendremos mayor seguridad, mayor tiempo en caso de ser necesario. Ahora vamos a ver dónde podemos ver esa información en la batería. Esta información viene en la batería en la parte superior, en la parte frontal o en la parte lateral, dependiendo del diseño del decorado de la batería. En este ejemplo, tenemos una batería grupo 24R, en el cual tenemos en su etiquetado L por LTH, 24R, que es el grupo BCI, como podemos ver aquí, el grupo BCI 24R, y 530 es su capacidad de arranque en frío a menos 18 grados centígrados. Para poder hacer una comparativa con otras marcas o con otros tipos de requisitos que los clientes nos pueden pedir, tenemos la capacidad de arranque a 0 grados, y tenemos que aquí esta batería tiene 662 amperes. Aquí podemos ver que la capacidad de arranque en frío de 530 amperes contra la capacidad de arranque a 662 amperes, pues podríamos pensar, si alguien nos especifica solamente esta capacidad, podríamos pensar que esta batería tiene más capacidad que otra. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Si un cliente nos está comparando CCA, pues vamos a buscar CCA. Si un cliente nos está comparando CA, pues vamos a poder comparar CA. En caso de que tengamos la capacidad de arranque en frío y no tengamos la información de la capacidad de arranque a 0 grados, a la capacidad de arranque en frío le sumamos el 25% y nos va a dar este valor. Aquí también tenemos la capacidad de reserva, como les decía, dice aquí 90 minutos. La capacidad de reserva está a 90 minutos, consumiendo 25 amperes. De esta manera podemos ver cómo está desglosado. LTH nos dice L, 24R nos dice el tipo de batería que es, 530 amperes, está dentro del nombre de la batería, y también tenemos el voltaje de tensión nominal. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de baterías. Tenemos baterías de arranque. Las baterías de arranque están diseñadas para ser descargadas máximo a un 30% de su capacidad. ¿Por qué? Porque estas baterías, como su nombre lo dice, son baterías de arranque. Tienen que estar listas para el siguiente arranque. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que arranca el motor, el alternador comienza a trabajar y comienza a regresarle esa corriente a la batería. Si la batería se llega a descargar más de un 30% de su capacidad, el sistema eléctrico, que tiene su propio sistema de carga interno, no puede cargar la batería más allá de un 30% de descarga. ¿Por qué? Porque el propio sistema está demandando la corriente. Tiene que alimentar la ignición, tiene que alimentar computadoras y otra serie de componentes. Entonces, aunque la corriente pasa por la batería, no se queda ahí, se sigue consumiendo en el circuito interno del vehículo. Entonces, por eso, una vez que arrancamos, el sistema eléctrico comienza a recuperarle su carga. También son baterías que demandan una carga lenta cuando se descargan, para que esta carga recupere la batería correctamente. Los vehículos, a la hora que arrancan, consumen una gran cantidad de corriente. Entonces, estas baterías están preparadas para en poco tiempo, en pocos segundos, incluso actualmente muchos vehículos arrancan en menos de un segundo. Estamos hablando que en un consumo de un auto normal
pudiera ser un arranque de entre 160 hasta 300 amperes. Ya de ahí para arriba serían consumos mayores por diferentes tipos de motores o motores de arranque. Entonces tenemos que en pocos segundos vamos a tener una alta descarga de la batería, y por esta razón el propio sistema eléctrico del vehículo, su sistema de carga, tiene que recuperarle lo antes posible la corriente. ¿Para qué? Para que esté lista la batería para el siguiente arranque. Entonces, en baterías de arranque para servicio ligero, servicio pesado, tenemos que tener las baterías completamente cargadas todo el tiempo para que siempre estén en condiciones de volver a funcionar correctamente. Para este tipo de baterías tenemos diferentes tecnologías, en las cuales tenemos baterías convencionales inundadas, y tenemos tecnología de FB, y también tenemos baterías de tecnología de AGM, de líquido absorbido, de electrolito absorbido por el separador de fibra de vidrio absorbente. Ahora, para las baterías de ciclado profundo, lo que tenemos es que estas baterías no cuentan, en los vehículos donde están instaladas, no cuentan con un sistema de recarga inmediato. Por lo tanto, todo el tiempo que ese vehículo está consumiendo corriente de la batería, está descargándola de a poco. Estas baterías están hechas para poderse descargar hasta un 70% de su carga. Lo ideal es no llevarlas más allá del 50%. ¿Esto por qué? Porque a final de cuentas, entre mayor sea la profundidad de descarga, más difícil va a ser recargar la batería. Y también, entre mayor sea la profundidad de descarga, más corta será la vida de la batería. Entonces, si estas baterías las trabajamos en su 50% de descarga como máximo, ¿sabemos que pueden llegar a más? Sí, pero lo recomendable es no descargarlas más allá del 50%. Estas baterías lo que hacen es suministrar una potencia constante por un tiempo determinado, mientras que las baterías de arranque dan demasiada corriente en un corto plazo. Estas baterías pueden llevar un consumo constante por un tiempo más prolongado. Por ejemplo, en un carrito de golf. En un carrito de golf tenemos un consumo de alrededor de 75 amperes por una hora, media hora, 15 minutos, el tiempo que el carrito esté funcionando y que la batería todavía lo pueda abastecer. Mientras que en el arranque del auto, pues tenemos 200, 150, 160 amperes en muy poco tiempo. Si hiciéramos una comparación de estas dos baterías, de estas dos tecnologías de arranque y ciclado profundo, conectando un foco de halógeno, por ejemplo, podríamos ver que en la batería de arranque, al conectar el foco, la luz va a ser muy fuerte, muy intensa, y poco a poco va a ir bajando. Esto es precisamente porque están hechas para dar un impulso muy fuerte y luego recuperarse. En cambio, al poner el mismo foco de halógeno en una batería de ciclado profundo, su luminosidad va a ser menos intensa que en la de arranque, pero va a ser estable todo el tiempo. Va a ser parejita todo el tiempo hasta que la batería se pierda su carga. Estas baterías de ciclado profundo se pueden utilizar para carritos eléctricos, como son los carritos de golf, las de uso marino. Aquí tenemos una batería para carrito de golf, aquí tenemos una batería para uso marino y aquí tenemos una batería para uso solar. Las baterías tienen un uso específico, no por ser ciclado profundo se pueden usar para cualquier cosa. Por ejemplo, una batería solar o una batería de uso marino no pueden ser utilizadas en un carrito de golf, ya que la construcción para el uso de los carritos eléctricos es completamente distinta. Sin embargo, una batería de uso para carrito de golf se puede utilizar para usos de celdas solares, usos fotovoltaicos, incluso se pudiera usar para usos de ciclado profundo para lanchas, pero no a la inversa. En cuestión del almacenamiento y la exhibición de baterías, tenemos que el producto es un producto perecedero. La batería es un producto perecedero en el cual, una vez que se activa, que se le da su carga, tiene un periodo en el cual puede estar en condiciones para ser vendida e instalada. Es decir, la batería va a perder carga. Este es un proceso natural que le sucede a todas las baterías, no importa quién las fabrique ni en qué parte del mundo estemos. Lo que va a cambiar es el tiempo en que la batería se pueda autodescargar por las condiciones ambientales, como lo es la humedad, el calor, entre otros factores, y las condiciones de almacenamiento. El producto puede estar almacenado o exhibido alrededor de 4 a 6 meses
para que todavía esté en condiciones de alguna manera de ser instalado. Sin embargo, si revisamos su voltaje y ya cayó debajo de los 12.5, 12.45, pues tendríamos que recargar la batería. En esa recarga le vamos a recuperar lo que perdió por los efectos de la autodescarga y tendríamos otro tiempo más para ser instalada. En total estamos hablando que la batería tendría que ser vendida e instalada antes de los 9 meses en que fue fabricada. De esta manera estamos asegurando que el producto cumpla con lo que vienen siendo las especificaciones de fabricación y funcionamiento. Si esta batería llegara a ser instalada después de los 9 meses de su fabricación, pudiera funcionar, sí. Sin embargo, puede llegar a fallar o su tiempo de vida o su desempeño se verá reducido. También tenemos que contemplar que para la exhibición o almacenamiento tenemos que contar con un sistema de inventarios correcto, el cual es un sistema PEPS de primeras entradas, primeras salidas. Este sistema lo que nos indica es que lo que entró primero debe salir primero, para de esta forma siempre tener producto fresco. En la cuestión del almacenamiento, también debemos de contemplar que el producto debe estar correctamente exhibido, no debe estar en el piso y no debe estar una batería encima de otra sin su debida protección. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, aquí en este ejemplo vemos que una batería está encima de otra. Si bien no está rota la batería, el hecho de poner una batería encima de la otra, si estas baterías por su propio peso o al acomodarlas ejercieron un poco de presión o la dejaron caer de manera brusca, internamente, ¿qué es lo que tenemos ya? Pues ya tenemos placas dobladas. La batería no está rota, efectivamente no está rota, pero por esta acción ya se doblaron placas en el interior. Estos dobleces que se aprecian aquí con el movimiento, la vibración, van a rozar y van a romper los separadores y van a hacer un corto. Por lo tanto, esta batería va a fallar en un corto plazo. También tenemos, para ayudar al sistema de rotación del inventario de primeras entradas, primeras salidas, tenemos una ayuda visual, el cual es una etiqueta que puede estar colocada en la parte superior de la batería o por un costado. Esta etiqueta tiene diferente nomenclatura dependiendo su diseño. Aquí en este ejercicio vemos que tenemos dos, una etiqueta redonda y una etiqueta rectangular. En la etiqueta rectangular tenemos que un número está fuera del paréntesis. El número fuera del paréntesis me indicaría el mes de producción y el número dentro del paréntesis el año. En este caso esta es una batería de octubre del 2020. En este otro ejemplo que tenemos acá tenemos un código alfanumérico y otro numérico. El alfanumérico, en este caso por la letra K y el 20, la K me indica que es octubre y el 20 me indica que es el año. Y aquí el mes 10, que es octubre, y el año 20, que es el año 2020. De esta forma, de una manera visual muy simple, podemos estar llevando nuestro sistema de primeras entradas y primeras salidas. Tenemos también las aplicaciones. Las aplicaciones tenemos baterías para servicio pesado, para servicio automotriz y aplicaciones especiales. Dentro de las aplicaciones especiales tenemos las baterías marinas, de uso marino, las de golf, las solares, las de podadora y de motobaterías. Las automotrices, pues todas las normales. Motor de combustión interna, sistema start-stop, algunas baterías de respaldo para los que son híbridos y en servicio pesado, pues para autobuses, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, etc. Y también tenemos que contemplar que las capacidades que nosotros estamos determinando en nuestro producto están regidas por normas, las cuales están bajo procedimientos. En este caso tenemos aquí que la capacidad de reserva, CR, la capacidad de arranque, CCA, son las capacidades con las que nosotros normalmente trabajamos, y las de durabilidad, de ciclos de vida y resistencia a la vibración, tienen aquí la norma por la cual nos regimos. Esto está controlado por el Consejo Internacional de Baterías, del cual formamos parte. Para cualquier duda, comentario o aclaración, pueden consultar con su asesor comercial o su asesor técnico más cercano. De mi parte es todo. Muchas gracias.